Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes con un programa más de Polianarquía. Esta es la quinta edición de esta experiencia que cada vez nos entusiasma y nos compromete más y también nos compromete por la compañía de ustedes, la cual agradecemos, y sobre todo que en esta experiencia el ir solo no tuviera la significación que tiene el ir a acompañar y compartir esto al 50% con María Camila, que ahora nos acompaña. Te saludo, María Camila, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Una vez más acá en nuestra cita de Polianarquía, muy feliz de poder volver a tocar temas, como siempre, no tan alegres, pero pues nos gusta generar opinión. Y es que este experimento que cada vez se concreta más que experimento, es con un deseo y una realización de vida. Inició con una idea que cada vez se concreta más y cada vez nos compromete porque nos indigna más. Le hemos seguido comprobando cada uno de los capítulos que hemos estado escribiendo en torno a Polianarquía, y lo compartirán con ustedes ahora que les comentemos cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el tema de las dos Coreas, de la Corea del Norte y Corea del Sur, que siempre, bueno, pues desde que yo tengo memoria, que se han estado sucediendo acontecimientos violentos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar como siempre por describir la península de Corea, que era un solo bloque hasta los años 50. Se localiza al noreste del continente asiático. Tiene una extensión de 221,000 kilómetros cuadrados, sin contar las islas adyacentes, que son muchas, y está bañada por las aguas de dos mares. Por un lado, el mar al amarillo, que da hacia el oeste, y está bañada y está hacia el este con el mar de Japón. Se considera que las fronteras naturales que separan la península que separan esta península del resto del continente son los cursos del río Anok y del río Tumen, ambos al norte. El primero separa Corea del Norte de China, y el segundo sirve de límite entre el territorio norcoreano y Rusia. Como ven ustedes, hay dos colindancias con países súper potentes y con países que son muy extremistas normalmente, ¿no? Entonces esa convivencia no es, ya desde allí empieza a describir la situación. Desde allí hasta el punto más meridional, hay una longitud de 1,100 kilómetros, no es muy grande, son 1,100 kilómetros de extremo a extremo, y la anchura máxima entre el este y el oeste de la península es de aproximadamente 300 kilómetros. El relieve de Corea presenta dos regiones claramente diferenciadas. El sur y el oeste son llanos, mientras que en el este y el norte son montañosos, y hay montañas realmente altas en esta zona, y eso está muy, muy claramente identificado cuando se ve una fotografía aérea. Las costas del sur y del oeste de Corea son muy recortadas, con presencia de numerosos entrantes en forma de ría e islas litorales. O sea, hay la desembocadura del río provoca esas cauces, rías que se generan y que identifican muy bonitos, le dan un toque muy bonito. Hay que destacar también que la costa occidental presenta una amplitud de marea extremadamente alta. En algunos puntos puede alcanzar hasta 9 metros, o sea, la marea es extraordinariamente alta, 9 metros es increíble, ¿no? El clima de Corea presenta también una clara división norte-sur. Las regiones meridionales disfrutan de clima relativamente cálido y húmedo, similar al de Japón. En cambio, las regiones del norte experimentan un clima más frío y relativamente continental, más parecido al de la vecina Manchuria. A pesar de eso, la totalidad de la península coreana se ve afectada por los mismos patrones climáticos. Las precipitaciones se concentran en los meses de verano, mientras que los inviernos son generalmente muy fríos, con temperaturas medias de enero que típicamente están por debajo de los 0 grados centígrados, o sea, se llegan a sentir temperaturas
pues bastante bajas, ¿no? Ahora, políticamente, la península está dividida en, digamos, dos estados desde el año de 1948. La República Popular Democrática de Corea, conocido como Corea del Norte, y la República de Corea o Corea del Sur. La población del sur es de 51 millones de habitantes, prácticamente duplica a la del norte, que hay 25,5 millones. Seúl, la capital surcoreana, es la ciudad más grande de la península, con cerca de 10 millones de habitantes. La frontera entre ambos estados se extiende a lo largo del paralelo 38, donde hay una amplia zona de exclusión. Se le considera la frontera más militarizada del mundo. Esto es un detalle importante que además también genera una situación psicológica que debe influir en el ánimo, no solamente de un lado, sino de ambos lados, el sentirse que no hay una libertad, ¿no? Tanto el sistema político como la economía de ambos estados se sitúan en extremos totalmente opuestos. Corea del Norte es una dictadura comunista cuya economía poco desarrollada se basa en el sector agrícola. En oposición, Corea del Sur es un estado democrático con una economía de mercado en la cual los principales sectores son la automoción y la tecnología. Entonces hay una gran diferencia. O sea, con esto damos un perfil muy rápido, pero de alguna manera nos conforma su geografía y su actividad política, y todo de alguna manera nos conforma. Ahora viene la parte histórica, que también es un ingrediente que aquí María Camila nos lo va a compartir. Exacto, Jorge. Ya en ese contexto, pues que tú has empezado un poco a narrar, pues resulta que la historia de Corea es muy rica y pues muy antigua también. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que en sus orígenes los coreanos eran gente que hablaban lenguas altaicas de la Siberia surcentral, que poblaba la antigua Corea en sucesivas oleadas desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. La adopción del sistema de escritura china, Hanja, pues en coreano, en el siglo II a.C. y el budismo en el siglo IV tuvieron profundos efectos sobre los tres reinos de Corea. Corea fue unificada por el emperador Taejo de la dinastía Goryeo en el 936, pues Goryeo era un estado altamente desarrollado y creó el Jighi en el siglo XIX. En el siglo XIX, perdón. Así pues, digamos, utilizando la primera imprenta de tipo movible del mundo. Las invasiones mongolas, en cambio, pues ya en el siglo XIII, sin embargo, debilitaron al país y fue convertido en un estado tributario. Tras el derrumbe del imperio mongol, la disputa política seguía y Goryeo fue reemplazado por la dinastía Joseon hacia el año 1388. Pues los primeros 200 años de Joseon fueron marcados por la paz relativa y vieron la creación de Hangul, pues que es un alfabeto coreano, creado por el rey Sejong el Grande, pues del siglo XIV, y el aumento de la influencia confucionista en el país. Sin embargo, fue a finales de la dinastía que la política aislacionista de Corea le hizo ganar el renombre occidental de reino ermitaño, y a finales del siglo XIX el país se convertía en el objeto de los deseos coloniales de Japón. Hacia 1910, Corea era anexionada por Japón y permaneció así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en agosto de 1945. En este año, pues resulta que la Unión Soviética y Estados Unidos pues tenían la rendición de las fuerzas japonesas en Corea, acordaron esta rendición, y las tropas soviéticas ocupaban el norte del paralelo 38, mientras que las tropas de Estados Unidos ocuparon Corea del Sur de este paralelo. Esta decisión de los ejércitos aliados pronto se convertiría en la base para la división de Corea por parte de estas superpotencias, incrementando así su incapacidad para llegar a un acuerdo para la independencia coreana.
Los dos rivales de la Guerra Fría establecieron gobiernos afines a sus propias ideologías, conduciendo a la división actual de Corea en dos entidades políticas como las conocemos hoy en día, Corea del Norte y Corea del Sur. El subsiguiente conflicto de la guerra en Corea afianzó esta división. Pues Corea del Norte oficialmente, que es la República Democrática Popular de Corea, es un estado socialista de su economía planificada, miembro del Nodal y del G77, mientras Corea del Sur oficialmente, que es la República de Corea, es un país capitalista de economía de libre mercado y desarrollado, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el G20. Ya pues enfocándonos un poco más a la situación actual, el conflicto coreano está basado fundamentalmente en la división de Corea, entre Corea pues del norte y Corea del Sur, que afirman ser el único gobierno y estado legítimo de toda Corea. Durante la Guerra Fría, como referencié pues anteriormente, Corea del Norte estaba respaldada por la Unión Soviética, China y sus aliados comunistas, mientras que Corea del Sur era respaldada por los Estados Unidos y sus aliados occidentales. La división de Corea por parte de las potencias externas produjo al final de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945 y las tensiones pues estallaron en esta guerra, en la Guerra de Corea, que duró desde 1950 hasta 1953. Cuando pues terminó esta guerra, ambas facciones fueron devastadas con la destrucción casi que total de parte de, pues, territorial de estos países, pero pues esto no digamos que cambió para nada esta división se mantuvo. Corea del Norte y del Sur continuaron el enfrentamiento militar con choques periódicos. El conflicto sobrevivió pues, al colapso del bloque del este de 1989 a 1991 y pues continúa actualmente, Jorge, como quien dice, ataque va, ataque viene. Bien, entonces, como ven ustedes, hay todo un antecedente que hay cosas inexplicables, pero que ahorita con lo que vamos a analizar, a lo mejor le damos curso a algo que por lo cual por donde nos podamos explicar qué es lo que está pasando. Y lo vamos a ver desde el neorrealismo. Para China, su conversión en la potencia, en una potencia implica la protección de la península de Corea, que como ya vimos está colindando con Corea del Norte, así como de la región del noreste asiático. La idea es mantener el territorio libre de conflictos armados y de intervenciones que lleven a un balance de poder no favorable. Acorde con los propósitos neorrealistas, las acciones de los estados como principales actores en el sistema internacional anárquico son racionales y obedecen a la búsqueda de poder, seguridad y supervivencia, motivaciones centrales para poder entender el fenómeno, ya que desencadenan una conducta común. En este sentido, las acciones responden a las intenciones y a la preocupación creada por el mismo sistema anárquico, que no significa, si aquí el término de anarquismo no significa caótico, sino que el término anarquismo aquí se aplica, más bien se refiere en este caso al sistema que no cuenta con una gobernatura, por lo que cada estado es soberano y busca el poder que garantice su supervivencia ante un entorno amenazante, peligroso e incierto. Ahora bien, el poder tiene distintas formas y hay el poder económico, el poder militar, el político, el diplomático, etcétera, ¿no? Para los neorrealistas, todo Estado posee el llamado poder militar, con el cual se puede agredir e incluso destruir a otro Estado. Una característica esencial heredada del realismo es la idea de que ningún Estado puede asegurar totalmente cuáles son las intenciones de otro Estado, dado que estos compiten por los mismos fines. Por ende, cada uno de los estados debe tener el suficiente poder para defenderse y sobrevivir. Estos, por lo tanto, se encuentran buscando de forma permanente, es decir, bajo este esquema, su búsqueda es una búsqueda permanente de seguridad.
Exacto, Jorge. Y en ese contexto que pues ya nos has enmarcado un poco, pues hay un tema en el que se debe profundizar para entender el comportamiento pues de estos estados en su constante interacción, que es la colaboración en el sistema anárquico, como tú ya lo mencionaste. Pues si bien los estados no pueden confiar con total certeza en otros, eso no significa que no puedan colaborar en determinadas circunstancias. Al respecto, pues la búsqueda de supervivencia de un Estado puede apoyarse en los mismos objetivos de otro. Tal es la motivación para formar una alianza, pues que éstas terminan siendo temporales o solo buscan satisfacer los intereses individuales. Así, distintas formas de colaboración como acuerdos, tratados, instituciones, entre otras, son un reflejo de distribución de poder momentáneas y son motivadas por los cálculos de ganancias de los estados. En este sentido, China estableció una política de pacificación e integración en procesos económicos con los estados de la región, pero también creó instituciones en prácticamente todos los ámbitos, incluyendo alianzas estratégicas de seguridad que han hecho aportes para mantener una estabilidad por medio de elementos de independencia e intereses comunes. Como señala pues el neorrealismo, las grandes potencias siguen el patrón de establecer las estructuras y son quienes constituyen la mayor parte del poder y el equilibrio. Por ende, no son estos acuerdos de colaboración los que determinan el comportamiento de los estados, sino los estados quienes deciden seguir las normas con base a sus propios intereses. O sea, como acá vemos claramente una explicación, y no solo en este caso, Jorge, yo creo que en muchos conflictos de por qué tal vez esos pactos, acuerdos, muchas veces no llegan a la realidad o no perduran o son muy superficiales. Por eso tal vez ya la sociedad no creemos mucho en estos acuerdos. Jorge, tienes el micrófono apagado. Perdón, otro factor que también influye en eso que comentas es el factor militar, ¿no? El ingrediente militar. Es que durante la década de los 90, Corea del Norte inició una escalada en sus acciones militares, sobre todo a través de sus programas de misiles y su armamento nuclear, y con ello una diplomacia militar. El programa nuclear de Corea del Norte comenzó a finales de los años 50 durante el contexto de la Guerra Fría y el conflicto regional. Rusia firmó un tratado para proveer asistencia técnica y se estableció el Centro de Investigación Nuclear de Corea del Norte. Esto contribuyó a la constitución, a la estrategia de la defensa ante la escalada estadounidense de desarrollo nuclear en Taiwán y Corea del Sur. Aquella política de asistencia-defensa se extendió el desarrollo de armamento a las relaciones comerciales y al apoyo económico por parte de la URSS y de la China. O sea, fue fue estructurar un armamento en torno a Corea del Norte un poco disfrazado, ¿no? Es decir, finalmente para dar el poderío. Y aquí es donde empiezan a establecerse las diferencias en esos acuerdos que comentabas, María Camila. Esto le empieza a dar un ingrediente en donde empieza a dificultar cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Pero como se mencionó anteriormente, durante los años 80, los cambios en el contexto regional implantaron nuevas pautas diplomáticas y en 1985 Corea del Norte firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en una coyuntura que implicó un diálogo con Rusia, con Estados Unidos e incluso con Corea del Sur, con el que había firmado en 1931 el Tratado de Desnuclearización. No obstante, en 1993, Corea del Norte amenazó con su retiro del acuerdo tras el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que se le acusaba de continuar con el programa de desarrollo nuclear. Además, el país reveló su potencial armamentístico al realizar pruebas de lanzamiento de misiles en el mar de Japón. Durante esta situación de tensión, Estados Unidos
firmó un convenio con Corea del Norte en 1994 para que frenara su programa nuclear en Yongbyon a cambio de concesiones, reactores de agua, entre otros. Es decir, todo se vuelve subjetivo, ¿no? Es decir, hacen acuerdos, los desmienten y llegan a acuerdos ya definitivos y resulta que lo que muestran son cosas totalmente diferentes. Y todo esto para China, el crecimiento armamentista de Corea del Norte por un lado y el de Japón y Corea del Sur por el otro, son una doble amenaza a su estabilidad. Primero, a la seguridad nacional, ya que este crecimiento de arsenales militares está ubicado justo en sus fronteras, pero también porque implica un elemento de apoyo a Taiwán por parte de Japón y Estados Unidos, lo que afecta su legitimidad de poder ante la isla. En segundo lugar, está el ámbito económico-militar ante otros estados, ya que debe encontrar un balance que no dañe su crecimiento económico y comercial, al tiempo que limita la ampliación de poder en la región por parte de otros estados que podrían restringir sus poderes o llevarlo a una confrontación. Por ello, China mantiene una postura de disuasión gracias a la utilización de instancias multilaterales en las que la decisión de intervención tiene que pasar antes por una sucesión de negociaciones en las cuales puede intervenir, como lo es la plática de 6 partes, un grupo en el que es la principal promotor, o la ONU, en donde es miembro del Consejo de Seguridad. Entonces se vuelve muy complicada toda esta negociación, entre más instancias van interviniendo. Y pues es evidente que tampoco podemos dejar un poco lo que es la economía, que claramente, como ya lo hemos mencionado en cuanto a intereses, pues claramente la economía entra a jugar un papel allí. Pues resulta que las relaciones económicas de Corea del Norte con otros estados están estructuradas en gran parte en 2 vertientes. La primera mediante ayuda humanitaria o ayuda oficial al desarrollo que recibe, y la segunda que compete a las transacciones comerciales. Con respecto a la ayuda oficial al desarrollo, solo se puede deducir su alcance por la dificultad de obtener o estimar cifras en la relación con China y Corea del Sur. Una estrategia de ayuda que puede ser la inversión en proyectos de desarrollo, así como en bienes y especies, algo que no se contabiliza. Asimismo, este tipo de ayuda otorgada por otros estados o instituciones internacionales se da primordialmente a través de productos como lo son la comida, las medicinas, los recursos energéticos también, por ejemplo. A propósito, también podemos encontrar que de acuerdo con el Banco Mundial, durante 2015 Corea del Norte recibió un poco más de 131 millones de dólares por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. ¿Qué tal esto, Jorge? Híjole, bueno, pues, y es que es curioso todo esto, la caparazón que presenta es la búsqueda de la paz, el multilateralismo va orientado en búsqueda de la paz, de forma unilateral. Los principales actores internacionales de la zona del este asiático, Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos y Rusia, han negociado con Corea del Norte sobre sus prácticas armamentistas y su apertura política. Sin embargo, estos intentos de diálogo han fallado. Lo que han buscado aquellos estados es un multilateralismo para lograr sus intereses. Se necesita la estabilidad de la península de Corea, y esa es su búsqueda. En 1994, Rusia propuso la creación de una mesa de diálogo para participar junto con otros 7 actores involucrados: Estados Unidos, Japón, China, las 2 Coreas, el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Secretario General de la ONU. Son las entidades que se conjuntan. No obstante, esta propuesta fue rechazada por Corea del Norte, que se encontraba en disputa con Rusia por la modificación de su acuerdo de 1961 sobre la posibilidad de ayuda militar en caso de ataque, así como la expansión de sus relaciones
mediante el acercamiento con Estados Unidos y Corea del Sur. En 1997, tras las pláticas fallidas entre Estados Unidos y Corea del Norte para modificar el armamenticio de 1953, el armisticio de 1953 por un tratado de paz, se inició otro intento, ahora dirigido por Estados Unidos y Corea del Sur, que propusieron un diálogo multilateral formal, conocido como las Pláticas de Cuatro Partes. Este tenía como participantes a Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos y China, y dejaba a Rusia un actor regional de lado. El intento de negociación estaba auspiciado por Estados Unidos, que mantenía conversaciones con Corea del Norte desde 1994 por medio del Programa de Acuerdo de Desarrollo de Energía en la Península de Corea, en el que participaban Corea del Sur y Japón. Además, debemos sumar las reuniones sobre los programas de misiles que iniciaron en 1996. Y pues así como tú nos has contextualizado, también ha seguido la búsqueda precisamente de esa paz, que aunque los estados compartían un interés común, pues que era lograr la estabilidad en la península de Corea, las propuestas individuales sobre cómo lograr dicha estabilidad eran distintas. Corea del Norte, por ejemplo, había establecido directrices para un acercamiento unilateral con Estados Unidos. Incluso en sus comunicados mencionaba que solo podría llegarse a un acuerdo de paz por medio del diálogo directo entre los generales de Estados Unidos y de Corea del Norte. De este modo, Corea del Norte aseguraba su supervivencia al evitar la participación de Corea del Sur. Pero por el contrario, el presidente Clinton había declarado como objetivo de las prácticas el logro de los diálogos intercoreanos y negaba así toda posibilidad de negociación unilateral, lo cual manifestaba su tendencia hacia la unificación de las dos Coreas. Para Corea del Sur, en cambio, el acercamiento de Estados Unidos significaba acceder a prácticas directas con Pyongyang, algo que su entonces mandatario Kim Jong-un había buscado desde el inicio de su administración, aunque sin una intención de reunificación, sino de lograr más bien relaciones que fortalecieran un interés común de paz. Dicho acercamiento continuó con su sucesor Kim Dae-jung, aunque ya con una clara propuesta de unificación que pues, se llamó Ministry of Unification of Republic of Korea, que fue en 2003. Y por último, para China era importante lograr un acuerdo pacífico en la península que implicara un balance entre estas dos naciones. De acuerdo con Jin Ji, China había pasado de apoyar una reunificación confederada a un entendimiento compartido sin desarticulación de ninguna de las dos Coreas. Como todos los participantes tenían distintos acercamientos y estaba de por medio el asunto más importante, pues que era la diferencia entre las dos Coreas, el resultado fue la imposibilidad de lograr sus objetivos individuales, por lo que ya en 1998 Corea del Norte suspendió su participación en las pláticas y lanzó un misil con el fin de declarar que tenía la capacidad suficiente para alcanzar el territorio de Japón. A causa de esto, Japón y Corea del Sur declararon a Corea del Norte como una amenaza creciente a su seguridad. En ese momento, el gobierno de Japón comunicó su capacidad para construir armamento, lo que provocó en la región también un dilema de seguridad armamentística. Entonces, también desde ahí, imagínate estas tensiones, y hoy en día hemos visto que no se ha esclarecido ninguna paz. Así es, y es que, fíjate, esta tensión entre las dos Coreas, pues como tú dices, ¿no? Parece no llegar a ningún fin, no tener ningún fin. El pasado 9 de marzo, ya en forma muy reciente, Yoon Suk Yeol se posesionó como el nuevo presidente de la República de Corea, más conocida como Corea del Sur. El nuevo mandatario conservador no da muestras de tener intención de reanudar conversaciones con Corea del Norte, algo que bajo cuerda le han planteado personas de su país y extraoficialmente gobiernos como el de Estados Unidos, con la salvedad de negarlo si se hace público para no denotar una intervención indebida. Pero en una de sus primeras declaraciones como mandatario, Yoon Suk Yeol
señaló a su vecino, a su vecino del norte, como el principal enemigo de su país y prometió adoptar un enfoque de línea dura en sus maniobras militares. Bueno, son declaraciones muy agresivas, ¿no? Y Corea del Norte, que actualmente se encuentra en confinamientos por la pandemia del COVID, tampoco parece estar dispuesta a volver a una mesa de diálogo. ¿Cuál es la razón? Pues no cesan las pruebas de misiles de mediano y largo alcance, el explosivo calificativo contra su vecino por parte del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, el de principal enemigo, y las constantes maniobras militares de las dos Coreas cierran las puertas al diálogo entre ambas naciones. Y pues siendo así, durante los últimos 60 años, pues ya de todo esto que hemos contado, una cercanía afectiva entre las dos Coreas ha sido más un asunto de discurso que una realidad, pues ya como hemos visto. Y es que ambos países firmaron un armisticio en 1953 para poner fin a los enfrentamientos armados de la Guerra de Corea, que se llevó a cabo entre 1950 y 1953. Pues Jorge, la verdad es que hasta hoy la tensión entre naciones perdura porque este armisticio es un alto al fuego y no un tratado de paz. Por lo tanto, ambos países siguen oficialmente en guerra. Pues la posibilidad de una guerra hoy entre ellos es la misma que ha existido siempre, pero en este momento no hay elementos concretos que aumenten las tensiones y se genere un estallido de una confrontación, a excepción de las declaraciones del nuevo mandatario surcoreano y las constantes mostradas de dientes del norcoreano Kim Jong-un, mientras que el anterior presidente surcoreano era liberal, Moon Jae-in, pues el actual es de tendencia conservadora. Bajo esa premisa, pues el hecho de que en Corea del Sur el gobierno cambie de ideología política no es un factor que disminuya o aumente la tensión entre estos países, y más como hemos visto tal vez, o ustedes, queridos oyentes, ven en las noticias cómo ellos hacen sus desfiles militares o mostrando precisamente ese poder, no sé, con el fin tal vez de intimidar. Y es que, fíjate, que así como muestras lo que sucede en Corea del Sur, en Corea del Norte pasa exactamente lo contrario. Aunque Kim Jong-un ha sido el líder que más beligerante se ha mostrado, su gobierno además ha sido en el que las negociaciones han avanzado más, tanto que ambos países estuvieron a punto de firmar un acuerdo de paz, pero las tensiones se mantuvieron de parte de ambos bandos y no parece haber voluntad de reconciliación. Las dos naciones siguen mostrándose los dientes con maniobras militares y lanzamientos de misiles, pese al ramo de olivo que este viernes lanzó la nación del sur al decirle a la del norte que le podría enviar vacunas anti-COVID para paliar su crisis por la pandemia. Pero entonces, ¿por qué no se ha detallado un nuevo conflicto o por qué no ha estallado un nuevo conflicto entre las dos Coreas? Parece ser que falta voluntad política, ya que al no haber sido suscrito un acuerdo de paz, solamente un armisticio que es un cese de hostilidades, técnicamente siguen en guerra, además de que el grado de tensiones no ha sido siempre el mismo. Han existido ocasiones en las que se calman los vientos de guerra y empiezan procesos de diálogo intercoreano que han logrado que familias divididas por la guerra y separadas territorialmente se reencuentren. Pues sin embargo, resulta que el periodo más importante de disminución pues, de estas tensiones se dio durante el tiempo de mandato de Donald Trump, pues como presidente de los Estados Unidos, ya que este mandatario decidió reanudar las conversaciones. Por eso se plantea que la disminución o el aumento de las tensiones depende de esa voluntad política de los gobernantes. Por ejemplo, pues Joe Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, a diferencia de Trump, ha mostrado una postura de confrontación frente a Corea del Norte. Pues este cambio de voluntad o de postura política pasa también en el bando surcoreano porque el nuevo gobierno, al igual que el de Washington, ha mostrado una postura más beligerante.
Todo este panorama muestra que la tensión en ambas Coreas no frenará y que, como suele suceder entre países que tienen guerras silenciosas, pues de además mucho tiempo, solo falta una excusa, lo más mínimo que sea un movimiento o una palabra que pueda levantar, mejor dicho, los ánimos para, pues así digamos que explotar esta confrontación. Y pues, ¿será que la diplomacia sí tendría cabida acá en esta situación? Pues mira, no deja de ser una alternativa, pero son diversos los posibles escenarios de evolución futura de la cuestión de Corea. Por un lado, que la solución pasa por avances en el marco del desarme internacional más general, lo que sería algo deseable, pero difícilmente esperable. Los diferentes acuerdos de limitación de armamentos se han ido desarrollando de manera similar a la concienciación en torno a lo alcanzado un determinado umbral de cantidad y calidad de armamento. Esta constituye una espoleta de inseguridad más que un instrumento de seguridad, como indicaba Rodríguez Carrión. Desde la perspectiva nuclear, el artículo 4 del Tratado sobre Proliferación de Armas Nucleares persigue que los Estados Unidos negocien de buena fe. Ha habido en el pasado importantes acuerdos de limitación de armamento estratégico y de eliminación de misiles y de prohibición de pruebas nucleares, etcétera. Muchos tratados en torno a esto, varios, ¿no? Varios tratados. Pues así es, Jorge, y esta sería, pues digamos que la mejor solución, ¿no? Pues siendo un poco diplomáticos, ¿no? Pero ¿qué se puede enmarcar en la reunificación de Corea como zona neutralizada? Pues como sucedió en el pasado en relación con otros estados. Una perspectiva de avance de futuro es ir hacia una Corea desnuclearizada, por ejemplo. En este sentido, cabe recordar que hay tratados que establecen otras zonas desnuclearizadas, como lo es el Tratado del Tlatelolco del 14 de febrero de 1967, enmendado en 1992. También el Tratado sobre la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur, que se tiene como nombre Rarotonga en las Islas Cook, el 6 de agosto de 1985. También está el Tratado de la Creación de una Zona Libre de Armas Nucleares en África, el 11 de abril del 96, llamado Tratado de Pelindaba, o el Tratado sobre Desnuclearización del Sudeste Asiático, el 15 de diciembre de 1995, llamado Bangkok. Y que las dos Coreas, pues digamos, acá tenemos ejemplos pues de que tampoco es imposible, ¿no? Digamos que no hay mucha esperanza, pero no es imposible para que estas, pues digamos se podría decir, esta división de un país, pues se ha dado en años anteriores, pues de pronto se han llevado, como ya le hemos dicho, con ideologías propias, pues, que no han llevado a nada más que a una guerra tal vez innecesaria, a división, como lo hemos visto de familias, de personas. Entonces, pues acá el afectado, como siempre hemos visto, es la sociedad, Jorge. Y es que, sí, fíjate que, bueno, lo que hemos podido analizar a lo largo de todo este breve resumen de lo que son las Coreas, es que acuerdos van, acuerdos vienen, desavenencias van y desavenencias vienen, fricciones van, fricciones vienen, acuerdos y más acuerdos, firmas y más firmas, y se llega a la misma conclusión: no hay voluntad política para que este problema se resuelva. Y es que, fíjate, es increíble, un país que, como describimos, traía una historia de 2000 años de estabilidad, a pesar de invasiones y a pesar de la cercanía con otros países, iban superando esos escollos como bloque, como país. Llega 1950 y en 50 años han destruido toda esa homogeneidad, han dividido el país en dos secciones totalmente opuestas y parece ser que ya sí son irreconciliables. Y si los dejaran, si una propuesta sería que los dejaran sueltos, que les quitaran los armamentos, que se pusieran de acuerdo, pero están interviniendo otros países con otros intereses, con otra visión, con otra cultura, con otra necesidad totalmente diferente a la necesidad que tienen los coreanos de vivir. Yo pienso que en vez de ayudar, como que han empeorado la situación. Pues acá claramente vemos que precisamente esa ambición por el poder o por un fin de, mejor dicho, de lograr
algún apoyo territorial, económico, pues no ha dejado precisamente avanzar en este acuerdo de paz o al menos una estabilidad en la zona. Lamentablemente así es, y este es parte de lo que estamos viviendo en muchas zonas del mundo. En muchas zonas del mundo llevamos 5 apenas que nos hemos ido asomando en esta anarquía que estamos viviendo y que los seres humanos seguimos irreconciliables, ¿no? No hay manera de lograr una homogeneidad en el ser humano para crecer todos juntos, al contrario, para separarnos, pero lamentablemente esa es la realidad y esto es... con esto cerramos el tema. Nosotros estamos muy agradecidos, en lo personal muy agradecido por su asistencia. Los invitamos próximamente, si nos hacen favor de dar su opinión con un like al final de esto, y además que apoyen con su suscripción a este podcast, va a ser muy agradecido y nosotros continuamos con ustedes. Gracias, María Camila, por tus aportaciones siempre interesantes. Gracias a ti, Jorge, y esperamos que pues tal vez no muy agradable como los otros temas, pero como ya lo hemos dicho, muy importante discutirlos y que sobre todo tengamos la conciencia y la claridad sobre lo que está pasando en nuestro alrededor. Así es. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y quedamos con el gusto de poder que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias. Chao.